Muy bien, y a las 8:52 está en línea para conversar con nosotros. Siempre disfruto cuando puedo conversar con él, el abogado constitucionalista, profesor titular y director de la carrera de posgrado de Derecho Constitucional de la UBA, que es el doctor Daniel Sapsay. Doctor, buen día, ¿cómo está usted? Muy bien, buen día. ¿Qué dice Herminia? Un gusto. Bien, gracias. Pensar que iba a estar por Rosario dando una charla, ¿no? Y la pandemia paró todo. Dejó sin efecto. Bueno, vamos a ser optimistas y hablar de posposición. Exactamente. Bueno, doctor, ¿cómo se lleva usted con la tecnología? Porque vio que todos tuvimos que de bruces ingresar en la misma. Usted es profesor, digamos, ¿ya estaba manejando lo tecnológico o tuvo que hacer un curso intensivo? Manejaba, digamos, lo más esencial, no manejaba todo lo que apareció como necesario después. Sí. Me hice a la fuerza. Y sí. No tuve más remedio. Claro. Parece algo natural, ¿no? Así es. Bueno, eso tal vez un efecto más positivo de esto que viene siendo complicadísimo, ¿no? En todo sentido. Doctor, he leído con atención una expresión impulsada por distintos actores académicos, políticos, no sé, no alcancé a ver si en la firma también algún dirigente gremial, ex presidentes como el doctor Duhalde, es decir, referentes de distintos sectores pidiendo algo que se había anunciado desde el gobierno y que creo incluso hay por allí algún proyecto de ley, ¿no? Un ámbito de una mesa de consenso, de diálogos, de encuentros. Exactamente. Mire, yo creo que esto es esencial, tener este espacio, que sería como una reedición del diálogo argentino del 2001, usted recordará. Sí, claro. Que fue tan efectivo, a pesar de que no todo de lo que se aconsejó se puso en marcha, solo un poco. Pero el espacio en sí mismo fue muy importante porque quitó las aguas y permitió al menos acordarse otras cosas fundamentales en una hoja de ruta. Hoy eso no solo no lo tenemos, sino que lo que uno ve es una reaparición tremendamente acentuada de la famosa grieta. Y es lo que precisamente, y eso me llevó a la firma, además quienes me lo propusieron, con quienes comparto muchísimas ideas desde una conversación con ellos, era la posibilidad de reeditar precisamente aquella experiencia que fue positiva. Claro. ¿Han tenido alguna respuesta al respecto? Mire, por el momento que yo sepa nada, yo no estoy, digamos, en quienes llevan el día a día, que es precisamente el club político de Argentina, que es ya esa organización que tiene varios años y que precisamente está integrada por personalidades muy destacadas, entre las cuales Graciela Salinas Mejídez, que ha sido un poco el timón para esta iniciativa, y que son ellos los que me imagino que tienen directamente el contacto. Y por el momento creo que no hay ningún, nomás el presidente rápidamente dijo que todavía no estaba dado el momento. Uno se esperanzó mucho cuando vio el accionar especialmente en el AMBA, ¿no? Donde usted también pertenece, con Rodríguez Larreta, es decir, con Kicillof como mirada más de otra punta, digamos, que Rodríguez Larreta y que el propio presidente. Ahora, es imprescindible que con la forma que se quiera haya en nuestro país políticas de Estado. Recién conversaba con un amigo, embajador chileno en tantos organismos internacionales, que nos daba un pantallazo de esta Latinoamérica que vamos a recibir por lo menos 40 millones de desempleados productos de esto y la pérdida de esta década, ¿no? La pérdida medida en economía de esta década, en situación humana no tiene medida. Sin lugar a dudas, realmente es algo muy, muy angustiante. Y yo ayer, en una nota editorial que escribió el Sergio Supo de La Nación, me quedó una frase final, en el cual después precisamente de hacer votos porque existe ese diálogo, porque se termine con ese discurso dual que se ve desde el oficialismo. Él decía, de describir la situación trágica, ¿no?,
miseria, lo que vamos a encontrar, decía, hay que ser demasiado miserable para no ver tanta pobreza. Claro. Me parece que es una definición extraordinaria, ¿no es cierto? Sí. Doctor, usted tiene su fuerte en la justicia en cuanto a toda su carrera. Y yo guardo para mí que Argentina no será república hasta que su justicia sea justa, aunque esto suene raro y extraño, porque se supone que la justicia per se debe ser justa, ¿no? Es uno de sus valores. Es la base de un sistema republicano de Estado de Derecho. El Estado de Derecho pretende que sea a través de normas previamente establecidas que los gobernantes se vean limitados y que cuando esto no ocurra sea el Poder Judicial el que controle y sancione o ponga en su lugar a aquellos que no cumplen con lo que las normas establecen. Entonces, si la justicia es débil, si la justicia no es justa, como usted muy bien dice, lamentablemente se desmorona todo el edificio, no tiene posibilidad de contención. Se habló, usted es profesor de Derecho Constitucional, se habló de algo que, bueno, en el gobierno de Macri también se pensó en posponer las pasos. Cuando hay debilidad institucional, ¿está bueno o está malo que los resortes de participación de la gente sean acotados? Mire, a mí el sistema de paso no me gusta y lo comuniqué y lo manifesté siempre, pero creo que todo sistema electoral debe tener una continuidad. El votante tiene el derecho a que sea previsible el sistema por el cual va a votar, porque según cuál sea ese sistema se puede modificar totalmente el sentido del voto. Entonces, me parece que ahora sería un grave error dejar sin efecto las pasos. Claro. Porque además sería leído únicamente como que sí se hace porque el oficialismo busca una ventaja a través de un cambio abrupto de su sistema electoral. Es decir que, bueno, a pesar de que sí, yo lo he leído, sé su opinión, pero no sería para este momento. Para mí no, y es más, hace mucho tiempo que yo tomo una disposición muy simple que tenía la Constitución de Bolivia antes de ser modificada por Morales, en la cual se establecía que todo cambio institucional, sea en lo electoral, sea en lo constitucional, recién debe regir una vez que termine el gobierno bajo el cual se llevó a cabo esa reforma, no durante, para que no se sospeche que en realidad solo se la hizo para beneficiar a quien gobierna. Claro. ¿Cómo está observando el accionar de la justicia ante lo que son los pecados del poder, o para ser más clara, ante la corrupción? Mire, con una enorme decepción, no es que me sorprenda, pero de una manera tan colosal, el ver cómo se acomodan los tantos, cómo se retrasan las decisiones, cómo se da marcha atrás con muchas decisiones que fueron positivas en el pasado, cómo salen de la prisión preventiva, más allá de lo que uno pueda criticar la prisión preventiva como instituto, personajes que a ojos vista han robado a la nación, es algo que a uno le resulta muy descorazonante. Sapsay, Marcos Pereira lo saluda, buenos días. Buenos días. Ayer estamos observando algo al revés en ese sentido, porque una de las cámaras confirmó el valor de la fianza para Lázaro Báez, ¿no? Que el fiscal había recomendado el dólar oficial y dijeron no, tiene que ser el dólar que se consigue, el dólar billete, el dólar papel, y bueno, nuevamente lo pone con muchas imposibilidades de salir de la cárcel, algo que se estaba descontando, ¿no? Eso me parece muy positivo. Me parece que la reacción tan importante de una parte muy importante de la sociedad, y que en gran parte comenzó con el tema Vicentín en la provincia de ustedes, es un elemento que por un lado les da empoder a los jueces, porque sienten que no están absolutamente en las garras de un gobierno que los presiona y que les exige que a quienes además los eligió a que actúen de determinada manera. Esto permite, y sobre todo a los jueces probos, que puedan sentirse suficientemente legitimados y con fuerza como para tomar decisiones justas.
tomando la terminología de Mayormini. Claro, claro. Ayer se conoció, o ayer o antes de ayer, bueno, algo que sucedió en la legislatura de Catamarca, ¿no? Que es la eliminación del Consejo de la Magistratura Provincial y la ampliación de los miembros de la Corte. Algunos lo toman como un ensayo para que después, bueno, viaje a la capital federal y se nacionalice esta decisión. La verdad que es sumamente preocupante. Más que la supresión del Consejo de la Magistratura, que era un organismo muy cuestionado en esa provincia y que además no surgía de la Constitución, sino que surgía de la ley, lo que más me preocupa es la extensión del número de miembros de la Corte Suprema. Porque si en esa sustitución de organismos se logra así un mecanismo más justo, más equitativo y más distante de la politización para la designación y remoción de jueces, bienvenido sea. Pero lo que no tengo duda alguna, que toda vez que un gobernante amplía el número de miembros de la Corte, lo que decía es hacer una Corte adicta. Eso siempre es histórico. Bueno, por eso fue inicialmente tan bien visto lo que hizo el expresidente Néstor Kirchner inicialmente. ¿Se acuerda que redujo? Duda, yo lo aplaudí de pie en la que me da el archivo, inclusive escribí un artículo laudatorio que publicó La Nación del día siguiente, del decreto 222/03, por el cual el presidente se autolimitaba en sus facultades de designación de los miembros de la Corte Suprema. Es decir, exigía de un proceso previo por el cual se ponía a disposición de la ciudadanía que pudiese emitir los comentarios, sean a favor o en contra, respecto a las características del candidato que se ofrecía, como así también que éste tuviese que hacer una declaración jurada sobre sus bienes, sobre si ejerce la profesión, sus vínculos profesionales, etcétera, etcétera. Bueno, eso fue una decisión, por supuesto, excelente. Una duda que tengo con el caso Canicova Corral, ¿no? Que se ha jubilado, bueno, seguirá cobrando su jubilación. Las causas que él tiene en este momento, ¿siguen o se extinguen con su jubilación? No, de ninguna manera, no se extinguen. Las cláusulas van a ser tomadas por quien los reemplace, que por el momento va a ser algún juez subrogante, porque ya de por sí en Comodoro Pi se han producido varias vacantes. Claro. Yo no estoy hablando de las causas que él tiene, sino las, digamos, que está juzgando, sino sus causas, porque él tiene causas pendientes. No, son dos cosas diferentes. No, de ninguna manera. La renuncia no extingue las causas que pueda tener un juez en su contra. De ninguna manera. El problema es que lo que observamos, pongo como ejemplo el caso de Arvide, que es muy similar, se le acepta la renuncia, un juez corrupto abiertamente. Sin embargo, después no hay reacción ni del Ministerio Público ni de los jueces para investigarlo y perseguirlo y que tenga que responder por sus delitos. Eso no ocurre en la Argentina. Es como que la separación alcanza, y la separación es producto de una renuncia, va a cobrar una jugosísima jubilación y va a quedar en posesión de bienes multimillonarios, porque él se ha convertido en un millonario. Lo exhibe además, porque tiene la misma obscenidad que el Arvide, ¿te recordar? Sí, con el anillo, entre tantas otras cosas. Doctor, la última pregunta de mi parte. ¿Cómo ve usted al presidente? ¿Es un equilibrista entre la coalición gobernante? ¿Es moderado? ¿No? No sé. Mire, es el producto de una decisión única en la historia del derecho electoral del mundo, que es quien se pone en una fórmula en el segundo lugar como vicepresidente, a su vez decide quién va a ser el presidente. Eso para mí originó, y yo lo dije ya hace bastante, se ha tomado por varios, un régimen vicepresidencial, que no es el régimen previsto en la Constitución, porque en la Constitución lo que se prevé es un presidencialismo. En el presidencialismo el único ocupante del Ejecutivo es el presidente, y de ninguna manera comparte el poder con el vicepresidente, que se convierte en una figura bastante decorativa. Presidir el Senado, eso sí, estar pendiente porque frente a una cefalía permanente o transitoria debe sustituir al presidente y convertirse en presidente. En cambio, lo que vemos es algo deformado, es decir, un vicepresidente que a mi modo de ver es quien realmente ejerce el poder. Es más, pareciera el presidente por momentos como asustado. Esta última actuación en la cual él
llama a Víctor Hugo Morales y Cintia Fernández para que le tomen una suerte de examen y explicarle por qué tomó la decisión sobre Venezuela y los alcances de la misma, de resultas de la cual él se desdice de lo que acababa de hacerle decir al gobernador Gutiérrez en sede internacional, es algo realmente patético. Como también me parece patético el cambio de opinión respecto al memorándum con Irán. Ese memorándum que fue declarado inconstitucional y que en su momento llevó a que el presidente escribiera un artículo en La Nación tremendamente severo, donde entre otras cosas decía que el memorándum por sí solo es una prueba del encubrimiento en que incurrió Cristina respecto del atentado a Garnia. Ahora resulta que lo modificó y dice no, que fue un intento de buscar una solución. ¿En qué día estamos hablando de esto, no? Otra deuda. Otra deuda pendiente. ¿Hace ya cuántos años? 26, ¿no? años, ¿no? De aquel... 26 años se cumplió en el 18, no ha pasado nada, o sea, esa es la demostración de que no tenemos una justicia justa. Debía arrebatar la expresión. Sí, pero para mí es un honor, doctor. Copyright. Bueno, le dejo un abrazo enorme. Gracias por este ratito que nos brindó. Un gran cariño y un abrazo para los dos. Gracias. Hemos conversado con el doctor Daniel Sapsay, abogado constitucionalista, doctor y profesor y director de la carrera posgrado de Derecho Constitucional en la UBA.